Bueno, estamos en un programa especial. Hoy es martes de Semana Santa y no tenemos la mesa habitual, pero tenemos testimonios de jóvenes, son los testimonios que muchas veces nos impactan más, porque la gente joven pues está muy ocupada haciendo tantas cosas y ya habrá tiempo para Dios más tarde. Pero cuando conoces jóvenes como estos que pertenecen a un movimiento que a mí me sorprendió, porque uno no se da cuenta cómo Dios obra y actúa entre todos nosotros, te sorprendes y te alegras a la vez. Eva Piccini es bailarina y es coreógrafa. Sí, porque mucha gente cree que la gente cristiana pues lo que hace es ir a misa, que no canta, que no baila, que no se despatilla, que no disfruta la vida, etcétera, etcétera. Y Ángel Johan Medina, quien también es bailarín. Ellos pertenecen al movimiento Juventud con una Misión llamado Jucum. Bienvenidos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Y además las trencitas y todo, nadie diría, ella es cristiana. Sí, si supiera o que es todo una persona eso de fe, porque tampoco andamos con un letrero, ¿no? Hay una historia, facilita mucho la vida y no me gusta peinarme. Y además ustedes son artistas. Exacto. Pero antes de ser artistas son cristianos, son personas de fe, son jóvenes con un propósito en la vida, agradar a Dios. Dígame cómo, vamos a conocer tu historia, que me impactó cuando me la describieron, lo que tú viviste cuando pequeño. Cuéntame. Bueno, mi historia comienza ¿De dónde eres? lugar. Yo soy del barrio Los Minas, barrio muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Caracterizado por ser un barrio no tan agradable en el aspecto de la delincuencia que se da, de los robos que conocemos, de la forma en la que los jóvenes vienen lamentablemente desarrollándose desde el seno de la familia, ¿verdad? Hasta ya luego que entran en la adolescencia y llegan a la adultez con muchos baches. Yo no fui la excepción por muchos años. Tanto en Los Minas, que fue el primer barrio donde viví, como Villa Duarte, en su sector Maquiteria. Sí, desde pequeño fui muy apasionado por el baile, muy apasionado por las cosas que tienen que ver con arte y demás, pero es como si el barrio consume esa parte del arte y el entretenimiento de la forma bella como la conocemos y nos embarga dentro de la delincuencia, la competencia, porque la competencia es buena cuando es sana, pero cuando tiene más que ver con esas riñas y esos pleitos que perdí, pero entonces ahora lo que busco es venganza, no se da tan sana como la conocemos. ¿Tú tenías la tentación de participar, de unirte a esos grupos o no caer en esa tentación? Era difícil porque son los grupos que tienen el poder, que son los más populares, que son los que buscan el dinerito, ya tú sabes cómo. Claro que y son muchos, ¿no? Sí, sí, lo es y lo fue. Los tiempos solamente cambian, pero es como si el juego fuera el mismo. Mis tiempos estaban muy depegados a lo que fue el dembow, cuando estaban los chicos en los barrios batallando, de a dos en dos, diferentes agrupaciones. Y yo también lo hice, fui parte de esos grupos que a veces abandonan cosas que son más importantes, como son los estudios, como son el ir a la universidad, pasar tiempo con los padres. Y la verdad es que estar en los barrios, no solamente el arte, es lo que se da ahí dentro. Exacto, no es el dembow. Sí. Exactamente, no es el género musical como tal, es lo que hay detrás, es las drogas, es el alcohol, es lo que termina. ¿Y tú estabas en todo riñas. eso? Claro que sí. ¿En qué momento tú dices hubo un antes y un después? Este fue el momento del llamado, del cambio para yo salir de esta vida y llegar al Ángel que conocemos hoy. Comienza con una experiencia que quebró mi vida. Me pasó muy común, yo viviendo una vida muy desordenada. Yo me levanto un domingo en la mañana de forma muy común. Mi madre, que por cierto vino al Señor en ese tiempo en el que yo estuve involucrado en ese mundo, me invita a ir a la iglesia. Yo estaba muy renegado de ir a la iglesia, no quería, pero más tarde como que me motivé y dije, déjame ir a la iglesia, pero lo voy a hacer ya cuando se esté terminando el servicio. A durar menos. Para durar menos, pero con el pensamiento de enamorar a las chicas. También. Claro. Doble Yo objetivo. dije, llego a las 12, el servicio se acaba a las 12:30, pero lamentablemente para mí, como estaba en esa condición en ese momento, el servicio se extendió.
Y una mujer que no me conocía para nada, cuando me vio comenzó a llorar. Y esa mujer de la nada me dijo, mira, yo no te conozco, no sé quién eres, no sé de dónde vienes, pero no sé, yo acabo de ver una visión de ti y yo veo como tú te caes de un motor y tienes un accidente horrible donde hasta veo partes de tu cuerpo en diferentes lugares. Y yo, ¿Le creíste? como, no le creí, pero entró un temor en mí. Había una frialdad en mi corazón, reconozco que no es el ángel que está aquí ahora. Un escepticismo, Exactamente. una burla Era, ¿qué le interna. pasa a ella? ¿De dónde usted me Y conoce? está Sin loca. embargo, al mismo tiempo tenía la incógnita de saber cómo ella sabe que yo monto motor, cómo ella sabe que, por cierto, tenía una fiesta esa misma noche de amanecida, donde unos amigos. Y efectivamente, para no hacerle tan largo el cuento, esa noche pasó un accidente horrible, al cual yo no fui porque dentro de esa lucha interna que tuve, era como en los muñequitos que ustedes ven, el ángel de un lado y el diablito de este, como en ese... Yo sentía esa lucha dentro de mí. Ve algo, me decía, no vayas, me decía el Señor, aunque yo no podía identificar su voz. Cuando me motivo que voy a pararme, porque los amigos llegaron con motores y todo lo demás, ellos se retiran. Cuando se retiran, que yo me levanto como con mucho ímpetu, tomo el teléfono y cuando me recuesto, quedo dormido hasta las 4 de la mañana que me suena el teléfono. Increíble. Y me dicen que hubo un accidente donde 2 amigos míos fallecieron. ¿Y donde quedaste otros- dormido así? Fue como que Dios me durmió. Yo creo Wow. que el Señor hizo algo especial Te protegió. conmigo para librarme de eso. Y de ahí en adelante cambiaste. De ahí en adelante, actitud. sí, de ahí en adelante fue como que yo no... Toda esa semana fue difícil procesar eso. ¿Cómo es Murieron posible amigos que... tuyos. Sí, perdí 2 compañeros ahí, algunos quedaron heridos, fueron llevados al Darío Contreras, que fue el lugar... Yo vivía para ese entonces en la zona oriental, muy cerca del hospital Darío Contreras. Y fueron unos días de mucha inquietud y por qué Dios tenía que salvarme cuando yo no le era fiel, cuando no le buscaba, qué trato especial, qué propósito había espera en de mi mí? vida. Y entonces de ahí en adelante fue que yo abrí mis ojos y dije, ¿qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde estoy caminando? Y entonces tuve un encuentro con él, conocí a Mayra Álvarez, que fue una una pieza clave Antes en mi de vida, eso, etc. dime algo. Yes. Tu papá había fallecido cuando tú tenías 7 u 8 años. Mi y papá de crianza. tú participaste incluso en un atraco, en esos malos caminos. ¿Cómo fue eso? Esto se da porque es como si los jóvenes, detrás de tener los mejores tenis, las ropas que aquel tiene, pero que yo quisiera tener y no tengo papi y mami que me los compre, se van a ese mundo. Y comentaba esta tarde cuando hablaba, le decía que en mi caso particular, todos mis amigos o muchos de ellos, ese era su ingreso, esa era la forma. Conocemos una noticia de algunos que hasta los taxistas, noticias que pasaron, los mataban, etc. Cuando tenía alrededor de 7, 8 años, yo presencié un atraco donde a un hombre camino a su casa con su sueldo del mes. Unos jóvenes lo asaltaron, le quitaron el dinero de llevar a su casa del mes, las compras de sus niños, la mensualidad de su casa, y este hombre no aguantó. Fue como si una depresión le inundó y se ahorcó, se quitó la vida. Y esto a mí me tocó tanto, porque fue como unos jóvenes no me dieron nunca lo que iba a pasar con este dimensión. hombre. No me dieron la dimensión. Para ellos es, yo te atraco, te quito lo que tú tienes, pero para este hombre era lo de sus niños del mes, lo de su familia, lo de su casa. Y fue una familia que quedó destrozada y esto me llevó a mí a reflexionar mucho. Sin embargo, no hice nada. Tenía amigos que hacían cosas como esta y en ningún momento intervení. Pero todo eso lo hacen muchas veces estos jóvenes ya en un momento que no les importa las consecuencias, porque atracan tanto a personas pobres, a personas que no tienen recursos, a personas que incluso las matan para robarle un celular, porque están en el mundo de la tornan droga. insensibles. La droga es la droga, ¿no? Claro que sí. El motor más importante, el que pervierte, lo que pervierte esa inocencia de la juventud. Totalmente de acuerdo. Dentro de, por supuesto, un ambiente donde no hay una protección y una guía para estos muchachos que caen en esas garras, ¿no? Es que en un inicio todo comienza yo controlando eso. Todos comienzan claro. como yo manejo. Yo puedo. Yo puedo. O sea, Eso yo no es soy nada. el poderoso. Pasa Como con toda el adicción. alcohol, exacto. Yo domino eso.
llega un punto entonces que esas cosas me dominan a mí y el orgullo no me deja ¿Tú reconocerlo. consumiste drogas? Yo consumí marihuana, nunca fui adicto a eso. En 2 ocasiones fui de aquellos que transportan, que le llaman mula a esto, pero gracias a Dios salí pronto de ahí. No entré en esos vicios, gracias al Señor. De una vez entendí por muchos principios. Mi mamá, aunque no tuve padre, fue una guerrera en mi vida. Todos sus consejos una y otra vez sobre mí no me dejaron caer ahí, pero... Esto es lo que hace falta. Y con Sí, ese sí. cambio de vida, ¿cómo está tu madre ahora? ¿Qué te dice? Yo soy misionero a tiempo completo y creo que veo a mami 3 veces al año, me parece. Y ella tiene paz siempre, porque ella me dice, a mí no me interesa verte tanto como te veía antes, porque sé que estás en el mejor lugar que pudieras estar. Ay, Es una paz y una felicidad que no se compra con dinero, ella me lo dice. Bendito Yo no sea compro con dinero ver a mi hijo transformado, ver a mi hijo haciendo lo que Dios planeó para él. Pues háblame tú, dime, cuéntame tú. Son historias muy lindas. Uno cree que muchas veces ese tipo de creencias lo que hace es que la persona se convierta en ignorante. Uno ve, no me pasa a mí, pero le pasa a otras personas que quizás no son creyentes y entienden que la religión hace que la persona se convierta en una oveja que obedece todo lo que diga un pastor, piensa. que tiende a ser una persona interesada, materialista, que busca su propio beneficio, y los hay, y muchos, Claro que y sí. es verdad, y los llevan por caminos que muchas veces son absurdos, con creencias que son alienantes en todos los sentidos, pero también es mucho más el bien Amén. que hace la fe y la bien conducida. Cuéntame tu Así caso. es. Bueno, en mi caso, yo también vengo del barrio. Primeramente nací en Villa María y luego de ahí ya cuando tenía unos 8 o 9 años me mudé a Los Minas. Entonces realmente crecí en un hogar donde soy la número 10 de todos mis hermanos, Wow. la más pequeña. 10 hermanos. 10 hermanos. De La la, menor. de la Son- misma mamá. Son 2 de padre y madre y Ajá. 8 de padre. Que Ya fue como recién, la claro. última. 8 de diferentes padres, además. No, diferentes, De diferentes madres, madres. exactamente. Pero siempre tuve el ejemplo en mi casa de ver a mi mamá también súper trabajadora y tratando de darnos lo mejor y más bien criada por mi abuela. Pero como mencionaba también Ángel, cuando estamos en el barrio vemos diferentes cosas. Dice, yo no fui la excepción de eso. De ver cómo de repente en la casa de las amiguitas mías, yo iba donde mami, mami, mira, el papá de mi amiguita está envolviendo un polvito blanco. O mira, tal y tal cosa. Entonces, Lamentable. aunque los padres muchas veces, mi mamá en este caso, trataba de mantenerme al margen de lo que estaba sucediendo, yo veía. O sea, veía lo que sucedía, muchas veces veía a las niñas como también se ofrecían a hombres, o sea, veía toda clase de situaciones que todavía están aconteciendo. Ay, En más. y aún más, exactamente. Entonces, para mí, me encantó eso que mencionaste. Muchas veces las personas piensan que venir a Jesús o venir a Dios es un acto de locos. Y yo pensaba que precisamente los lavarte el cristianos cerebro. eran locos y más que yo siempre estaba involucrada en el baile de chiquita. A mí no me hablé de conocer a Dios, yo conozco a Dios a mi manera. Yo voy y cumplo con él los domingos a la iglesia y de lunes a sábado déjame vivir como yo Porque quiera. tú venías de un hogar católico. Yo Sí. venía de un hogar católico donde más que mi mamá enseñarme la palabra, decía, ve a la iglesia. O sea, yo voy a mi iglesia, cumplo los domingos y de lunes a sábado mi vida. Y tenía esa dualidad, literalmente, esa doble vida. Entonces, siempre fui muy despierta, como muy dependiente también. Quiero hacer lo mío, quiero bailar, quiero brincar, quiero hacer todo lo demás. Entonces crecí con la mentalidad del vacío de mi papá, porque mi papá no vivió nunca conmigo. Al yo ver que mi papá también tenía otra familia y que mi hermano y yo éramos básicamente hijos fuera del matrimonio, nunca pensé que eso me había afectado tanto. O sea, Ahora, afecta mucho, Sí. pero mi forma de canalizarlo, yo digo que gracias a Dios fue a través del baile, porque el baile se convirtió ciertamente en un desahogo, en la forma de terapia. sacar esa rabia o esa impotencia, de decir, ¿por qué mi papá no vive conmigo? ¿Por qué mi papá puede estar de la mañana a la noche y después se va? bueno, O sea, yo quiero ver a mi papá, pero siempre ignoraba esos pensamientos. Pero el baile llegó a un punto en que yo solamente quería batallar contra hombres.
Wow. Y yo decía, Justamente por eso. por eso, pero nunca lo reconocí. Pero quería batallar contra hombres. Yo decía, las mujeres son flojas, no me hablo de mujeres, yo quiero batallar con hombres, yo quiero demostrar a los hombres que yo puedo más y que yo soy mejor. Y creció esa competitividad en mí, ese orgullo, pero era porque yo quería matar dentro de mí ese vacío y ese sentimiento que me causó el no tener a mi papá conmigo. Wow. Y no puedo decir, fue un mal padre, estuvo ahí. Pero no de la forma que tú no de querías. la forma que Que yo tú quería y que necesitabas. yo necesitaba Sí. como hija. Eva, Entonces, ajá. ¿en qué momento de tu historia tú sientes que fue el punto de quiebre, que te acercas más a Dios, ya no de la manera rutinaria que te habían enseñado para cumplir, sino conociendo la palabra y reconociendo el baile como un don que Dios ha puesto en ti? ¿Cuándo pasa ese momento en tu vida? Bueno, pasó progresivamente 2007 a 2011, porque justamente conocí unos jóvenes de Juventud con una Misión. Ellos fueron a tomar clases en la escuela donde yo enseñaba, llamada Ecos Espacio de Danza, de Abuela Polanco. Yo trabajaba ahí y justamente ellos entraron a tomar mis clases. Y ellos tenían miras de formar un equipo de baile para competir a nivel nacional. Yo los entrené durante varios años y ellos comenzaron a hablarme, no, pero tú tienes una relación con Dios, tú tienes una relación con Jesús. Yo le decía, pero yo conozco a Jesús, ¿de qué tú me estás hablando? No me lo presentas, Sí, lo conozco yo. exacto. Yo lo conozco, o sea, yo voy a la iglesia que tú quieres. No, tú tienes que tener una relación personal con Él. No es lo mismo tú pensar de Jesús lejos, distante, que Jesús, tu amigo, el que murió por ti, tu Salvador, el que te conoce. Y para mí era una idea un poco ajena. Pero a través de esa amistad que ellos sostuvieron conmigo, 2007 a 2011, aguantando muchas veces, que yo decía, a mí no me hable de Dios, ignorándolo, rechazándolo. Entonces es hasta el 2011, cuando yo de verdad como que me siento con Eva y digo, Eva, de verdad tú necesitas detenerte. Porque ciertamente el mundo del arte es muy chévere, pero llega un punto en que si no establecemos límites, fácilmente las chicas pudiéramos caer como prostitutas dentro de las artes. Pasa mucho. Pasa mucho, exacto. Y vi acontecimientos dentro de las artes. Lo viste. Lo vi. Compañeras. Compañeras que en nombre del amiguismo, somos amigos, vamos a hacer un reto, hacían cosas delante de nosotros sexuales que yo decía, yo no quiero caer ahí. Pero hacia dónde yo me dirigía, hacia allá. ¿Entiendes? Entonces yo sentía que necesitaba detenerme y decir, hay cosas que me afectan, yo necesito conocer a ese Dios que me están presentando, no sé lo que va a pasar, tengo miedo, qué va a pasar con el baile, qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar con mi familia, no lo sé. Pero y quiero en ese ese. punto, hasta ese punto, ¿cómo era tu relación con los chicos, con los hombres? Con los hombres, yo no, aunque daba la impresión de que los respetaba, realmente no los respetaba. Porque tenía la batalla interna, todavía tenía la riña de lo que pasaba con mi papá. No fue hasta que me convertí y conocí a Jesús, que Dios me llevó a Alemania a hacer mi escuela de misiones, cuando me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Pero ya mi papá había fallecido. Y yo decía, pero porque él cuando vivió no lo hizo mejor. Y yo sentí que la voz de Dios me dijo, él no podía darte lo que él no tenía, él no me tenía a mí, pero tú me tienes a mí. Déjalo, Wow. perdónalo, Qué Buen lindo. testimonio. Qué mensaje Suéltalo. tan hermoso. Así es. Ustedes quieren dejar un mensaje a muchos jóvenes que ahora siguen viendo o a ese Dios que le enseñaron castigador, que no es el verdadero Dios, porque eso es, por desgracia, lo que ocurre también muchas veces, que nos enseñan un Dios con quien no nos identificamos. Y nos alejamos de eso. Ese Dios que juzga a todo el mundo, esas iglesias donde todo el mundo señala a otros y donde hay tanto que esconder que uno mismo se avergüenza de pertenecer a esto y termina uno haciendo su propia, como digo, su propio botiquín de la religión, que no con tus propias medicinas, Exacto. lo que yo necesito del Sí, Señor. esto aquí, Como esto si sí, esto no, construimos sí. un Dios diferente al que Exacto. realmente. O Nos quedamos sin creer en nada, que es lo peor, y ese vacío lo ocupa otras Otra cosa. cosas. Exactamente. Un mensaje por parte de ustedes. Claro que sí. Si hay algo que yo admiro mucho de Omaira, precisamente, es como... Omaira estuvo en una mesa que Sí, nosotros hicimos. me impresionó, Mayra. A mí me impresionó mucho Como a persona. su capacidad, su conocimiento de los barrios, de la gente, de las necesidades del pueblo, Exacto. de la educación,
y ver que era cristiana, que porque tú podrías decir, bueno, parece progre, no sé qué, por la vestimenta Sí. y todo. Sin embargo, o sea, ahí tú ves lo mejor de dos mundos, ¿no? Exactamente. O sea, decías tú entonces. Y decía que algo que admiro mucho de Omaira es cómo nos ha guiado a todo lo que hemos pasado por sus manos, por la palabra de Dios, sin ser falsa, sea siendo una líder real, auténtica y mostrándonos que la vulnerabilidad es válida. No hay que tener máscaras. Entonces, esta juventud muchas veces lo que busca es precisamente tapar la realidad de lo que sucede en el corazón, porque no se quieren mostrar vulnerables o porque no confían en alguien que los pueda guiar y los pueda sanar. Porque les han hecho Porque mucho les daño han hecho mucho también. daño. Y te voy a decir algo, les voy a decir algo. Si no sanamos las heridas que nos han hecho, herimos. El abuso sexual, Todo eso. el herimos. abandono, El la rechazo, falta de amor, el maltrato. todo eso. La verdad es que si no lo sanamos, también lo repetimos en otros. Lo digo. Entonces, mi mensaje final es que de verdad, a todos los jóvenes que puedan mirar este programa, Jesús no es un Dios ajeno, sino Jesús es un Dios que salva, que ama, que nos conoce, que sana y que quiere conocer a cada uno de nosotros de forma personal, porque ya nos creó y conoce nuestra historia. Entonces es hora de salir de nuestro propio yo y de todos esos sentimientos, de todas esas heridas que por años hemos guardado y demos un paso de fe. Amén. Y seamos reales con Él y digamos, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad conmigo. Amén. Claro que sí. A ti, joven, que estás mirando este programa, quiero decirte lo siguiente. Mira, lo mismo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo. La palabra dice que vengamos a Dios tal como estamos, trabajados, cargados. Y yo lo voy a traer un poquito más a lo dominicano, no importa en lo que tú estés. No importa que estés en el alcohol, no importa que estés en las drogas, no importa que tu visión sea muy corta y no logres ver el futuro de tu vida. A veces creemos que no sabemos ni a dónde vamos, ni de dónde venimos. Es como si nuestra vida no tuviera propósito. Dios tiene un propósito para ti. La palabra dice que separado de Dios nosotros nada podemos hacer, pero en Dios tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos paz. La paz que tú estás buscando no la vas a encontrar en el dinero, no la vas a encontrar en la fama, ni la vas a poder encontrar en esos grupos de amigos que te ofrecen protección, te ofrecen un sinnúmero de cosas a cambio de tu lealtad, una lealtad que vale mucho, pero que no es el nombre que realmente ellos quieren ofrecerte, no es el nombre de lo que quieren ofrecerte. Te quieren ofrecer una seguridad que no tiene nada que ver con seguridad. Te va a llevar a la muerte, te va a llevar a la cárcel y va a destruir tu vida. Pero Dios quiere salvarte. Dios te bendiga. Amén. Amén, qué hermosos. Gracias, chicos. Gracias por un testimonio maravilloso. Dos testimonios. Hacemos una pausa, ya regresamos.